tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie sobre Cusco. En esta oportunidad nos acompañarán en nuestra visita por Machu Picchu. Como algunos sabrán, existen 3 rutas para llegar. La tradicional es en tren hasta Aguascalientes. La otra es la del Camino Inca por 4 días. Y la tercera, la más económica, es el trekking desde Hidroeléctrica, que en realidad era lo que planeábamos hacer en esta ocasión, pero justo por trabajos de mantenimiento de la carretera, durante esta fecha no se podía. Así que, en caso te interese esta opción, te contamos que en el terminal de la avenida Antonio Lorena de la ciudad de Cusco, tomarás un bus hacia Quillabamba, pero te bajarás en Santa María. Luego, tomarás un taxi hasta Santa Teresa, donde puedes aprovechar en almorzar, para después continuar con otro taxi hasta Hidroeléctrica, lugar en el que finalmente iniciarás una caminata de 2 horas hasta Aguascalientes, aunque también tienes la opción de tomar el tren desde aquí. En nuestro caso, como les comentamos, tuvimos que cancelar la opción por Hidroeléctrica y como la alternativa de ir en tren es más costosa, buscamos horarios económicos para nuestros pasajes. Así que si deseas hacerlo por tu cuenta, en el terminal de la calle Pavitos con la avenida Grau del Cusco, encontrarás transportes desde 15 soles hasta la estación de tren de Ollantaytambo. Para venir a Machu Picchu, bueno, todavía no llegamos, pero nos hemos levantado a las 2 de la mañana. ¿What? Y una movilidad nos recogió 2:30 en punto. Supuestamente, bueno, creíamos que era 2 horas tal vez de viaje hasta Ollantaytambo, donde nos iba a esperar un tren que iba hasta Aguascalientes. Nuestro ticket está para las 5 de la mañana, pero hemos venido 3:50. O sea, hemos venido 1 hora antes. Entonces estamos aquí que... Otro dato que quería comentarte es que si eres peruano, tienes la opción de ir en el tren local a un costo de $6. Esto solo lo puedes comprar presencialmente y por su precio se agota bastante rápido. Para los demás servicios puedes escoger entre las empresas Perú Rail e Inca Rail. Actualmente en ambas encontramos precios desde $100 ida y vuelta. Pero en mi caso, por ser peruana, podía adquirir una promoción por $46 ida y vuelta, que aunque es económica, también es muy sacrificada, porque la salida es a las 5 de la mañana y el retorno a las 9 de la noche. En el caso de Martín, le salía a $104, es decir, sin la oferta, pero aún así costaba menos que en otros horarios. Como pueden observar, casi siempre en estos horarios encontrarás las promociones. Respecto a los precios, hemos notado que se han incrementado a pesar de que en el Perú el tipo de cambio del dólar se ha venido elevando, por lo que para nosotros se sienten las tarifas aún más altas. Y de igual modo el costo de ingreso del santuario de Machu Picchu, que a la fecha de hoy, según la página web oficial, está a $26 para peruanos y $60 extranjeros. Pero antes, o por lo menos según los tickets que adquirimos mediante la agencia de turismo, eran $19 para peruanos, es decir, 64 soles, y $46 extranjeros. Acá hemos sido los primeros que entramos a la estación del tren, que fue a las 4 de la mañana, 4:30, recién abrieron, y pues nadie nos dio ninguna señalización de que el tren, tu vagón es tal, tienes que ir para allá, tienes que ir por acá. Entonces prácticamente entramos y ya. Y cuando ya estamos por abordar tampoco nos dieron la declaración, entonces en el último momento tuvimos que ir a pedir la declaración. Quiero pensar que es porque entramos bastante temprano y pues recién los trabajadores estaban ingresando. Pero de todos modos, igual ya estamos acá. Entonces nos estamos dirigiendo a la Yacta de Machu Picchu, uno de los tesoros más preciados del Perú, proveniente del gran imperio incaico o Tahuantinsuyo.
Pero probablemente algunos se preguntan, ¿quiénes fueron los incas? Pues aquí te lo explicamos brevemente. Durante el siglo XII, pobladores provenientes del altiplano peruano, quienes debieron movilizarse luego de un enfrentamiento con los aymaras, se asentaron en el Cusco, donde lograron iniciar un gran imperio. Pero respecto a esta denominación, aunque algunos discuten su calificación como tal, se considera que a pesar de ser un término empleado por el viejo continente, sí podría considerarse como imperio teniendo en cuenta su enorme extensión, control centralizado, política jerárquica, etc. Sin embargo, una de las diferencias sería la forma en la que se expandieron, la cual se basó en atraer a las comunidades ofreciéndoles un mejor desarrollo, siendo tolerantes con otras religiones, para que así voluntariamente se unan al Tahuantinsuyo usando la fuerza solo si fuese necesario. Llegamos a Aguascalientes. Sí, qué frío. Aguascalientes y tiempo frío. Y así llegamos a Aguascalientes, o también denominada como Machu Picchu Pueblo, para diferenciarla de la zona arqueológica. Esta localidad, que pertenece al distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, es la principal vía para ingresar al santuario histórico, al cual se puede llegar haciendo una caminata de 2 horas o yendo en bus con un costo de $8 para nacionales y 12 para extranjeros, solo la ida. Respecto al Tahuantinsuyo, se dice que en su época de apogeo logró extenderse por 2.500.000 kilómetros cuadrados a través de las tierras que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia e incluso se dice que hasta Brasil. Por otro lado, si bien algunos lo califican como imperio desde que gobernó Pachacútec, noveno Inca, en 1438, y por ello consideran que duró solo un siglo hasta la invasión española en 1533, cabe rescatar que el Incario tuvo una duración de casi 5 siglos, siendo su fundador y primer gobernante Manco Cápac. Luego de 30 minutos de recorrido, llegamos al santuario histórico de Machu Picchu, en donde, por cierto, no permiten el ingreso de algunos objetos como los selfie stick y en nuestro caso el estabilizador de nuestra cámara. En la descripción te detallamos la lista de todos los demás objetos prohibidos. Otros detalles a tener en cuenta es que dentro del santuario no hay servicios higiénicos. Asimismo, debido a que aún estamos en pandemia, durante toda la visita es obligatorio el uso de la mascarilla. Así que encontrarás a los guardianes del santuario que supervisarán ello, además de custodiar la yacta. El santuario histórico de Machu Picchu es un área natural y cultural de 37.302 hectáreas, es decir, no solo está dotado de historia y cultura, sino que también es el hábitat de especies como el oso de anteojos, zorro andino, puma, gallito de las rocas, cóndor, vizcacha, venado de cola blanca, entre otros. Asimismo, aquí encontrarás la colección de orquídeas nativas más grande del mundo, por lo que en conclusión, cuenta con la mayor riqueza biológica del Perú, debido a su ubicación entre los Andes y Amazonía peruana. No estoy segura de si se podría decir que hubo un inca más importante, sin embargo, la labor de Pachacútec, noveno gobernante, resalta no solo por el logro de la gran expansión del imperio, sino también porque fue quien ordenó la construcción de esta maravilla del mundo, Machu Picchu. Esta obra maestra de la arquitectura e ingeniería fue construida alrededor de 1450 y, como lo comentamos, fue una de las residencias del Inca Pachacútec, escondiendo hasta la fecha enigmas respecto a su verdadero propósito, lo que despertaría aún más el interés tanto de visitantes como arqueólogos de todo el mundo. Y como les comentamos, es la segunda vez que venimos acá, así que disfrutar al máximo porque no hay gente y el clima está fresco, está perfecto.
Entonces hemos iniciado el circuito ascendiendo hasta la parte más alta, denominada la Casa del Guardián. Ahí es donde se acostumbra a tomar las fotos panorámicas. No nos permiten sacarnos la mascarilla, pero aquí es la hermosa vista. Y luego continuaremos con el recorrido por los lugares más importantes de la Yacta de Machu Picchu, que es como actualmente se le denomina a esta antigua ciudad incaica, ubicada en el distrito del mismo nombre en la provincia de Urubamba. Algo importante de considerar es el no confundir la montaña de Huayna Picchu, que está hacia el norte, el sitio arqueológico de Machu Picchu, que es donde hacemos el recorrido, y la montaña de Machu Picchu, que se encuentra hacia el sur. Asimismo, otra montaña bastante vistosa entre las anteriormente mencionadas es la montaña Feliz, es decir, Putucusi, y aunque la apreciamos desde que nos dirigimos a la Yacta y en el recorrido, debido a que su subida es exigente y por el tiempo que demanda, no es muy visitada. Sin embargo, nos comentan que las vistas hacia Machu Picchu y entorno desde ahí son increíbles, por lo que se recomienda visitarla, ya que además aún no se exige ningún costo para acceder a ella. Retomando con Machu Picchu, su denominación significa montaña vieja y Huayna Picchu significa montaña joven. Machu Picchu es un tributo a la ingeniería y artesanía inca. Sus cientos de terrazas le dan el soporte por debajo. Sus paredes de granito siguen sólidas después de más de 500 años gracias a su sistema de drenaje, coronando a todo ello una red ingeniosa de fuentes provenientes del manantial de la montaña. Si bien la Yacta de Machu Picchu tuvo una ubicación que le permitía ser nexo entre los Andes y la Amazonía, también se encontraba entre dos fallas sísmicas, además que cada año recibe lluvias torrenciales. Es por ello que se considera estar construido en un lugar que en cuestión de ingeniería habría parecido casi imposible. De ahí la interrogante del por qué elegir esta ubicación. Para ello, probablemente se deba tener en cuenta que los incas pensaban que el ambiente natural tenía aspectos sagrados, ya que no solo adoraban al sol, sino también a las montañas, al agua, la tierra, todo lo que rodea a esta maravilla. Según los especialistas, este lugar era un centro administrativo y agrícola que controlaba la producción de la zona, sirviendo como sustento de sus habitantes. Sin embargo, otros sostienen que fue la residencia de descanso del Inca, o que fue construido como un gran mausoleo para Pachacútec. En total, existen alrededor de 196 puntos turísticos dentro de la ciudadela, entre complejos arqueológicos, plazas, templos, fuentes de agua, monumentos y residencias. Todos entrelazados entre sí y con el entorno natural. Es por ello que su valor y trascendencia que representó en su época, así como su imponente diseño, han logrado que sea considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Al descender por la Yacta, encontraremos a la puerta principal, la cual permite el acceso a la ciudadela y cuya forma trapezoidal es un sello de la arquitectura inca. Asimismo, se cree que fue diseñada de forma que enmarque a la montaña Huayna Picchu, la cual serviría como centro de vigilancia para la Yacta. Los orificios que tiene a los costados tienen forma cilíndrica en el interior para poder amarrar o trancar con el palo horizontal. En Machu Picchu se pueden distinguir dos grandes sectores, uno agrícola y otro urbano. El agrícola cuenta con una vasta red de andenes o terrazas artificiales, las cuales eran fundamentales, ya que no solo servían para el cultivo de alimentos, sino que su propósito principal era sostener a la montaña mientras drenaba un gran volumen de agua procedente de las lluvias. El otro sector, es decir, el urbano, a su vez se dividía en dos, Anan y Urin, basándose en la clase social de los residentes. En el sector alto, o Anan, se encuentra la residencia real, construcción con mejores acabados y más extensa,
destinada como casa temporal del Inca o su representante. Asimismo, encontramos muy cerca al Templo del Sol, uno de los mejores ejemplos de arquitectura orgánica del mundo. Este templo está ensamblado a una roca natural desde la parte inferior y consta de 2 ventanas orientadas hacia la salida del sol que alumbra a una roca en el solsticio, guardando relación con su forma semicircular, ya que se debe a la rotación de la Tierra y del Sol. Imaginen, durante todo el año el sol siempre está en la misma dirección en las 2 ventanas. Esta ventana que está aquí, al parecer, es la misma ventana por donde ingresa el sol en la amanecida del 21 de junio, solsticio de invierno. Solo 5 minutos dura haciendo una proyección en el interior del templo, llegando a un lugar trazado ya fijado. Para los incas es el primer día del año, el año nuevo andino. Pero cada mes no salen del mismo lugar. De acuerdo a la rotación que tenemos va variando: junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre el sol sale de esta dirección, pero ya también ingresando por esta ventana. El 22 de diciembre, solsticio de verano. Al centro del sector Anan encontramos a la Plaza Sagrada, principal recinto ceremonial de la ciudad, con forma rectangular de unos 400 metros cuadrados aproximadamente, y donde se realizaban ceremonias en honor al sol, montañas y demás dioses. En este lugar también se ubica el templo principal, que cuenta con una mesa ceremonial y hornacinas para los rituales religiosos, así como el templo de las 3 ventanas, que tiene una vista hacia el Huayna Picchu y que, según investigadores, cada ventanal representaría a las dimensiones de la cosmovisión inca sobre el mundo. Asimismo, respalda esta teoría el hecho de ubicarse muy cerca la escultura de la mitad de una chacana, símbolo milenario de los pueblos donde se desarrollaron tanto las culturas inca y pre-inca. Este símbolo representaría la Cruz del Sur en el mes de mayo, teniendo como significado la unión entre lo bajo, es decir, la tierra, y lo alto, es decir, el sol, ya que para el universo andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, por lo que también se consideraría como una escalera hacia lo más elevado. Desde este lugar también se puede ascender hacia el Intihuatana o reloj solar. Era un lugar de observación astronómica donde también realizaban rituales religiosos. Asimismo, se cree que marcaba las estaciones del sembrío y cosecha, debido a que sus diferentes caras proyectan sombras en relación al movimiento del sol y las estaciones del año. Otros lugares ubicados en este sector son el Acteahuasi o Casa de las Escogidas, lugar donde habitaban las vírgenes del sol. El Yachayhuasi o Casa del Saber, el cual era una especie de escuela para los varones de la nobleza, y la Sala de los Morteros o de los Espejos. Por otro lado, en el sector Urin encontraremos a la Roca Sagrada. Como se sabe, los incas tenían la concepción de vivir en armonía con la Pachamama. Por ello, una de las maneras de rendirle culto a los apus era tallar piedras con su forma y mostrarlos como íconos sagrados, como es el caso de este bloque granítico que refleja el contorno de la montaña Pumasillo. Nos comentaron que actualmente se encuentra en estado de degradación debido a microorganismos. Continuando con el recorrido, encontraremos a la plaza principal o central, la cual llegaba a albergar a cientos de personas que provenían de distintas zonas del Tahuantinsuyo para participar en eventos importantes como el Inti Raymi u otras festividades. Como lo mencionamos, el extraordinario trabajo de ingeniería de los incas también se aprecia en esta plaza, ya que durante temporada de lluvias, el agua que cae en la extensa área es absorbida y luego expulsada mediante acueductos subterráneos. ¡Wow! Un dato nada agradable que ocurrió aquí en noviembre de 1978 durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez es que se ordenó que retiraran el monolito ubicado al centro de esta plaza, para así permitir el aterrizaje del helicóptero que transportaba a los reyes de España. Y aunque fue devuelto a su lugar, en 1989, durante el gobierno de Alan García, fue removido nuevamente,
pero en esta ocasión por transportar a los presidentes iberoamericanos de los países que hoy conforman la Comunidad Andina de Naciones. Según nos comentaron, mientras retiraban el monolito, este sufrió graves daños rompiéndose en pedazos y al no poder restaurarlo fue enterrado como se puede observar. Lastimosamente, acciones tan irresponsables como esta, que atentan contra el patrimonio cultural, vienen repitiéndose alrededor del país y en casos como el del monolito no fue ni reparado ni sancionado. En este sentido, considero que debemos tener siempre presente que este tipo de actos no solo dañan nuestra herencia más sagrada, sino que son un insulto a la memoria de nuestros antepasados, a nuestra cultura y a nuestra historia. Continuando con este sector, encontraremos al grupo de las Tres Portadas, conjunto de edificios conformados por 3 grandes portales. Al parecer, su función fue de residencia para la élite. Otro lugar muy interesante es del Grupo del Cóndor, el cual constituye la parte central de un gran área ceremonial, donde se ubica una representación del cóndor, símbolo de poder y fertilidad. Asimismo, ostenta pasajes subterráneos vinculados con el culto al agua. Y hablando de ello, como tributo a este recurso encontraremos a las escalinatas de las fuentes, las cuales son 16 fuentes ceremoniales que, si bien guardan el mismo patrón constructivo, cada una presenta singularidades. Respecto al abandono de esta yacta, se sostiene que a la muerte de Pachacútec, la ciudadela y el resto de sus propiedades personales habrían pasado a la administración de Supanaca. Desde ese entonces, Machu Picchu debió perder en parte su importancia. Un aspecto a aclarar es que Hiram Bingham no descubre Machu Picchu, primero porque nadie puede descubrir algo que no estaba perdido, y en segundo lugar, porque con anterioridad ya habían algunas menciones sobre esta ciudadela, además del agricultor peruano Agustín Lizárraga. No obstante ello, Bingham tiene indudablemente el mérito de ser el primero en investigarla, reconocer su importancia y difundir sus hallazgos, aunque exista la polémica acerca de los criterios arqueológicos empleados, así como la irregular sustracción de 46.332 piezas arqueológicas llevadas a la Universidad de Yale, y que recientemente, en el 2011, comenzaron a regresarlas al Perú. Al respecto, también sostienen que solo 300 fueron devueltas, permaneciendo el resto en grandes museos como el Británico, Louvre o en colecciones particulares. ¿What? Bueno, ya está por acabar nuestro recorrido. Justo va a empezar la lluvia, está empezando. Por eso es bueno traer un impermeable por si acaso. Martín tiene su casaca que es un poco, ¿no? Impermeable. Y consejo hacer la visita en la mañana. Sí. Y ya bajamos y estamos saliendo del santuario y vamos a ir caminando hasta Aguascalientes. Dicen que el retorno es 1 hora, así que vamos a iniciar el recorrido de regreso para que en Aguascalientes vamos a almorzar. Es la 11:30. Oh. La subida sí hubiese sido un poco complicada, creo, porque es bastante... Una escalera interminable. ¡Qué rica lluvia! ¿Ves? Hay conexión entre los apus y la naturaleza. Este legado más importante del Tahuantinsuyo a la humanidad ha pasado por diversos sucesos, desde su construcción, invasión, posterior abandono, así como diversos reconocimientos. Por ejemplo, en el 2007, al ser elegida como una de las maravillas del mundo moderno, y recientemente fue considerada como el primer destino turístico carbono neutro del planeta. Siendo así que a fin de lograr dicho objetivo, desde el 2016 iniciaron con dicha labor. Se empezó por la descarbonización mediante la implementación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos, plásticos y promoviendo protocolos para la disminución de su generación, teniendo como resultado que se haya logrado mitigar su huella de carbono, ofreciendo a sus visitantes una experiencia climáticamente responsable en concordancia con los grandes desafíos en el cuidado del planeta. Por lo que además
se busca reducir las emisiones del carbono en un 45% hacia el 2030 y alcanzar las emisiones netas cero para el 2050. Es así que esta gran noticia nos alegra muchísimo, ya que estamos en una situación de crisis ambiental climática y por tal motivo, toda iniciativa orientada a una mejor relación con la naturaleza suma enormemente. Por ello, unámonos también en este propósito. ¡Empieza la lluvia! Algo recomendable que hacen los turistas es venir a Aguascalientes un día antes para aprovechar salir muy temprano al santuario el día siguiente. Si te animas a hacer ello o permanecer más días, puedes aprovechar en visitar los demás atractivos de la localidad, como sus baños termales, las cataratas del Mándor, la montaña Putucusi, el mercado artesanal, entre otros más. Por ejemplo, nosotros vamos a volver para hacer la visita al Huayna Picchu. Y bueno, así fue como terminó nuestra siempre placentera visita a Machu Picchu. Coincidentemente, eran vísperas de la celebración del aniversario del distrito, así que tuvimos otro motivo más para disfrutar nuestras últimas horas por aquí, ya que como les contamos, nuestro tren partía a las 9 de la noche. Entonces nos despedimos así. Si nos acompañaste hasta este punto, te lo agradecemos mucho, 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 mucho. Y si te gustó este contenido, no olvides regalarnos una manito arriba o suscribirte o comentarnos o seguirnos en nuestras redes sociales o hacerlo todo a la vez, porque nos ayudará a poder subir mucho más contenido. Así que no se pierdan los siguientes videos. Hasta la próxima.